sectores de acuerdo al área de aplicación. Nos quedamos viendo lo que tiene que ver con la biotecnología verde y algunas aplicaciones. Y bueno, dentro de la que nos interesa también, vamos a ver la biotecnología azul. Ustedes el día de ayer hicieron una consulta sobre las áreas temáticas sobre el desarrollo de la biotecnología a nivel nacional y a nivel mundial. Luego me van a decir lo que encontraron respecto a esto, si encontraron alguna empresa de biotecnología que está desarrollada aquí en Ecuador y cuáles van a ser los principales países a nivel mundial que tienen el desarrollo de la biotecnología. Entonces, bueno, ustedes ven aquí que la biotecnología azul está directamente relacionada sobre exploración y explotación de organismos de origen acuático, de origen marino y también, de lagos, ríos, diferentes tipos de microorganismos y también macroorganismos de los cuales se podría obtener algún beneficio. Entonces, por ejemplo, tenemos nutrición en acuicultura, darles a los peces igualmente mayor cantidad de nutrientes. Se ve también lo que tiene que ver con alimentación, mejora genética. Tenemos también sanidad de peces, otros animales, detección de enfermedades, también aplicación de algunos fármacos que puedan estarse dándoles y obtención también de compuestos a partir de la diversidad marina. Aquí vemos también que si nos hacemos referencia a un área de explotación bastante usada es la acuicultura, donde se va a dar una cría intensiva de lo que tiene que ver con pescados, mariscos, en condiciones que sean controladas y de esa forma se pueda llegar a tener mayor proporción y de crecimiento de este tipo de animales. Vemos los más usados son truchas, salmón, siluros, que van a tener importancia dentro de la acuicultura en Estados Unidos. Aquí también se podría hablar de la trucha, la tilapia, que tiene bastante aplicación. Y de esa forma se han generado también mayor cantidad de peces, dándoles, por ejemplo, alimentación que sea más rica en proteínas para que se puedan desarrollar de una mejor forma. Y tenemos aquí una aplicación de la biotecnología acuática que tiene que ser selectiva y también con manipulación de organismos. Va a ser la producción, por ejemplo, de ostras resistentes a enfermedades que no les afecten mayormente algunas enfermedades bacterianas que pueden estarles causando la muerte o que se hagan muy pequeñitas. En el caso del salmón ya hemos visto, ¿no es cierto?, esta figura del salmón transgénico, donde el salmón que ustedes ven al más grande que está por aquí va a ser el salmón que tiene sobreproducción de hormonas del crecimiento y de esa forma se hace que llegue a tener estos tamaños tan grandes que no van a ser mayormente encontrados de forma natural. Entonces son aplicaciones que se le da a la biotecnología azul y también se ve que crecen en menor tiempo, y van a estar también reduciendo lo que tiene que ver con los gastos para la cría del salmón. Se cree que estos microorganismos van a ser fuentes ricas de proteínas y también se buscan nuevos genes para procesos metabólicos y para beneficio humano. Eso va a ser en cuanto a la biotecnología acuática. Como ustedes hemos visto, ¿no es cierto?, las diferentes áreas y sectores de aplicación de la biotecnología. Lo que tiene que ver con alimentación se relaciona bastante con lo que ya se ha visto, que es el área de producción de alimentos fermentados, panificación, los lácteos, que van a ser bebidas igualmente fermentadas obtenidas y por acción de microorganismos, en bebidas que ya vimos con ustedes como las cervezas, las bebidas alcohólicas, los diversos aditivos alimentarios como la salsa de soya, glutamato de sodio, edulcorantes que se pueden estar generando por vías biológicas, proteína unicelular y que vamos a estar topando exclusivamente dentro de la
unidad que estamos por iniciar, que va a tener que ver con procesos de producción, bioprocesos, procesos de fermentaciones también a gran escala para producción de diferentes sustancias como proteína unicelular, también glutamato de sodio y diferentes productos derivados de la biotecnología. Entonces, no sé si tienen preguntas, chicos, hasta aquí. No hay preguntas. A ver, dentro de lo que les envié a ustedes de consulta, les pedí, ¿no es cierto?, que investiguen sobre lo que tiene que ver con aplicaciones de la biotecnología a nivel nacional y a nivel mundial. No sé qué encontraron a nivel nacional. A ver, no sé si hay voluntarios, chicos, para indicar en qué encontraron en esta consulta de la situación de la biotecnología en Ecuador y el mundo. No hay ningún voluntario. Jocelyn, por favor. ¿Qué encontró en Ecuador de la biotecnología? Yo encontré que yo decía que en el Ecuador la biotecnología no es la principal fuente que nutre al país, pero que había algunas empresas que se dedicaban a esto y que algunas eran multinacionales o nacionales. En este caso yo encontré que había Nestlé, Tonicorp, Pronaca y el grupo La Fabril, que son en biotecnología humana, Life Ecuador, Novartis, Merck, Terniamdina, en biotecnología vegetal, Agripac, BAS, Bayer, Dow, DuPont, en biotecnología acuícola, Biogemar, Concepto Azul, Produmar, y en biotecnología ambiental teníamos Tripetrol, Andes, Protelum. También decía que en Ecuador la biotecnología que más se usaba era la biotecnología verde, que esta era la más desarrollada y que era una de las áreas que cuenta con un mayor número de laboratorios y especializado. Más decía en esto de la tricoderma. También decía que aquí se hace la elaboración y comercialización de venta de bioinsumos, fitofármacos, nutracéuticos, medicina personalizada, alimentos funcionales, prebióticos, junto con la producción de biocombustibles. Eso encontré yo en lo que respecta a Ecuador. Ya, alguien encontró, gracias Jocelyn, alguien encontró algo más sobre el desarrollo de la biotecnología en Ecuador. ¿No? Todos encontraron lo mismo que Jocelyn. No sé si Denise quería decir algo. No, yo decía que en Ecuador sí era como que prometedor, dado oportunidades de crecimiento para las empresas biotecnológicas, por lo que dijo Jocelyn, y también decía que tanto para las que ya estaban establecidas como las que nombró, y también para las que se encuentran en fase inicial. Eso no me... Ya, gracias Denise. A ver, ¿cuáles eran los 5 países que tienen mayor desarrollo en la biotecnología? A ver, Alan Gómez. Ya no está Alan Gómez. A ver, Fabián. Sí, bueno, nosotros consultamos que los países que tienen mayor porcentaje del área de la biotecnología está entre ellos Brasil, Estados Unidos, Argentina, India y Canadá. Ya. Me encontraron que China, Japón, esos también van a ser 2 de los más grandes países también. Que tienen Rusia de biotecnología. A nivel de Sudamérica, si podemos hablar, ¿no es cierto?, de Brasil, de Argentina, que van a ser los más desarrollados. De América, no sé quién estaba, Michelle.
Sí, bueno, yo encontré que también Chile era uno de los países dentro de la biotecnología que habían desarrollado con lo que es las algas, que se utilizaban como energía y también como productos alimenticios. El desarrollo de biotecnología en Norteamérica, sí, Canadá, Estados Unidos, México van a ser grandes en biotecnología. ¿Alguien encontró en qué campos, por ejemplo, se desarrolla la biotecnología en Estados Unidos? Yo decía que se desarrollaba más en el ámbito de agricultura, en lo que es la soja, el maíz, y también me parece que decía el algodón. Ya, sí, gracias Franklin. Van a ser de los cultivos transgénicos, ¿no es cierto?, que se tiene y son los mayores cultivos transgénicos, la soya, el algodón y también el maíz van a ser de los principales cultivos. En cuanto a América del Sur, alguien encontró, por ejemplo, Chile, que mencionaban en qué áreas de la biotecnología tiene desarrollo. Argentina o Brasil. Transgénicos. En Argentina con la soja que están trabajando. Ya, pero sí, Tatiana, no sé si te dice algo más. No, eso encontré que habían desarrollado bastante en Argentina, ya que no tienen esa problemática como aquí en el Ecuador sobre la biodiversidad de las plantas. Entonces se está desarrollando mucho el cultivo de soja ya en Argentina. Ya, gracias Tatiana, sí. No se produce. ¿Alguien más? No sé, Andrea. Lleva a decir que encontramos también en Brasil lo que se refiere a la concentración de biodiversidad en el mundo. También mencionaba algo de las empresas patrocinadas por BioRio, que se dedican a moléculas procedentes de extractos naturales. Bien, gracias Andrea. Bueno, ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, y tienen una perspectiva más ampliada de cómo se va desarrollando la biotecnología, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Por ahí les pregunté también cuál es la situación de la biotecnología en Ecuador, si hay empresas. Por ahí ya nos decían, ¿no es cierto?, algún listado de empresas en diferentes áreas. También ustedes no sé si encontraron, pero la biotecnología roja, que es la biotecnología sanitaria, también va a ser de las más desarrolladas a nivel mundial, con todo lo que tiene con elaboración de vacunas, diagnóstico, todo eso es parte de la biotecnología humana o la biotecnología roja. Después, sí, Denise. También encontré que en la India era en el sector sanitario el que más tenía, porque decían que eran el líder mundial de fabricación de las vacunas recombinantes de hepatitis B y del VIH. Ya, gracias Denis. También tiene desarrollo en la biotecnología roja, ¿no es cierto? India, también Reino Unido, todos esos países europeos van a tener bastante desarrollo en el área sanitaria. Después les dije también que cuáles serían 5 limitaciones que tiene Ecuador en el desarrollo de la biotecnología. No sé qué pusieron en esa pregunta. A ver. Sí, no sé, alguien quería hablar por ahí, chicos. A ver, Anthony. Ya, lo que encontramos era que principalmente en el Ecuador, como al ser un país pequeño, la escasez de tecnología era muy evidente. También que no controlaban y también, o sea, la escasez de la tecnología era evidente porque también el otro motivo o el otro problema que se encontraba es que los recursos económicos para realizar las actividades biotecnológicas no eran suficientes. Y también que en Ecuador se declaró un país libre de transgénicos mediante un decreto que pone en la Constitución, y esto que limita a la biotecnología a realizarse en el país, y también ya que en el país no cuenta con bastantes
trabajadores en esta área para realizar sus actividades. Eso es importante. Ya, gracias, Anthony. ¿Alguien encontró algo más referente a limitaciones que puede haber en Ecuador para el desarrollo de la biotecnología? Sí, Inge, yo encontré algo muy interesante. Dice que según la Constitución, estaba leyendo, la Constitución aprobada en el 2008, según el artículo 401, está totalmente prohibido el desarrollo de transgénicos, ya que porque existe la biodiversidad en el Ecuador. Entonces habían puesto ahí que se estipula por la asamblea que puede perderse las plantas nativas y que exista una regulación acerca de lo que se está trabajando con la biotecnología aquí en el desarrollo del Ecuador. Ya, gracias, Tatiana. Bueno, sí vimos, ¿no?, que constitucionalmente está prohibido la siembra de transgénicos. Para experimentación sí se permite, y por eso algunas universidades, por ejemplo, tienen el desarrollo de transgénicos, pero no pueden llevarles ya al proceso de cultivo en campo. A ver, y bueno, dentro de la pregunta número 7 se les preguntó, déjenme ver que estaba por aquí, se les preguntó las oportunidades, ¿no es cierto?, que tiene la biotecnología en Ecuador. ¿Cuáles pusieron las oportunidades que pueden encontrar como parte de la biotecnología en Ecuador? Y encontré la seguridad y diversificación de suministros y materias primas, la demanda del consumidor de productos diferenciados, la visión de la biotecnología industrial, en operación y mayor eficacia en cuanto a la tecnología, al trabajar con frecuencia en condiciones más suaves, las políticas gubernamentales y el éxito que está alcanzando en escalas la biotecnología industrial dentro del país. Ya, gracias, Andrea. ¿Alguien encontró algo más dentro de las oportunidades que podría haber de la biotecnología en Ecuador? Cintia, ¿qué encontró ahí? Ya ahí yo me acuerdo que estábamos con usted mismo en microbiología industrial. Nos hizo hacer una consulta sobre el lactosuero y entonces vi eso como una oportunidad que Ecuador puede utilizar, ya que esto es desperdiciado y también ocasiona mucho daño ambiental, y entonces puse eso como una de las principales oportunidades que tendríamos aquí en Ecuador, de no desperdiciar el lactosuero, sino como ocuparlo para bioetanol. Yeah. Y pues, como tenemos mucha fauna y flora, pues podemos mejorar su genética, pero como la Constitución misma dice que no nos permite utilizar biotecnología. También puse, no me acuerdo los demás, lo del COVID, lo que estaban haciendo con la biotecnología roja, que hacían las pruebas de PCR. Ya, gracias, Cintia. Bueno, constitucionalmente únicamente los transgénicos están prohibidos. Otras aplicaciones biotecnológicas sí son permitidas de realizarlas. Gracias. Entonces, bueno, ustedes ven, ¿no es cierto?, que hay algunas limitaciones que van a impedir que se desarrolle bastante la biotecnología. Una de las que decía Anthony es muy cierta. Por ejemplo, acá que lleguen los reactivos importados van a ser bastante caros. Entonces, por eso, por ejemplo, para pruebas de detección, COVID, todo eso, solo llegan productos importados y van a ser bastante caros todas esas aplicaciones. Igualmente la maquinaria, los equipos son bastante costosos. Por ejemplo, para detección por PCR, el equipo nada más para detección llega a costar cerca de $100,000, entonces es mucho. En otros países van a ser producidos ahí mismo, por ejemplo, esos equipos, entonces va a ser más factible de que tengan desarrollo en esas áreas. A ver, entonces, bueno, con eso que ustedes realizaron de consulta y que, bueno, espero que hayan aprendido bastante en cuanto a la situación, ¿no es cierto?, de Ecuador, del mundo en biotecnología, terminaríamos la primera unidad. Como les dije, la primera unidad temática es bastante corta.
Entonces empezamos con la siguiente unidad, que tiene que ver con producción de por medio de fermentación de productos que van a ser útiles por bioprocesos, que van a ser a escala ya mayor. Entonces, inicialmente vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con los cultivos iniciadores. Con ustedes vimos en biotecnología, en microbiología agroindustrial, lo que tiene que ver con las fermentaciones, ¿no es cierto? La mayor parte de los estudiantes que estuvieron el semestre anterior realizaron incluso sus propios proyectos de fermentación de forma casera. Entonces, no ocuparon cultivos iniciadores, sino ustedes ocuparon lo que estaba presente en la misma materia prima o incluso lo que es conocido como repique o backlooping para poder generar sus procesos. Sin embargo, aquí vamos a estar viendo los cultivos iniciadores, que van a ser cultivos microbianos que nos van a estar ayudando a facilitar estos procesos fermentativos para obtención, por ejemplo, de productos alimentarios. Entonces, algo vimos con ustedes también de cultivos iniciadores. No sé si se acuerdan qué eran los cultivos iniciadores. Vimos de forma muy general, incluso les dije, vamos a estar viendo el siguiente semestre en biotecnología. No sé si se acuerdan qué eran los cultivos iniciadores. ¿No? Y que me acuerdo que el semestre anterior había dicho que los cultivos iniciadores principalmente íbamos a utilizar en industrias lácteas para la elaboración del yogur, utilizando bacterias lactobacillus, no había mencionado eso también, que tenemos que poner una proporción que nos dice el fabricante para la elaboración de productos de carbohidratos. Ya, gracias. Entonces van a ser cultivos definidos, ¿no es cierto? Definidos de microorganismos. Pueden ser cultivos puros, cultivos mixtos, incluso, mezclas de microorganismos que puedan ser añadidos y que van a lograr el proceso de fermentación. Tenemos que, por ejemplo, muchos de los productos secundarios, metabolitos secundarios como los ácidos lácticos, acéticos, aminoácidos esenciales, también lo que tiene que ver con bactericinas, que van a ser pequeños péptidos que actúan controlando la población de microorganismos patógenos, son producidos por diferentes tipos de microorganismos y se van a utilizar también y dentro de aplicaciones en alimentos. Entonces, los cultivos iniciadores van a ser, como les dije ya, cultivos que van a ser bien estudiados, cultivos que son usados en producción de alimentos. Y como ustedes se imaginan, dentro de producción de alimentos tiene que estar regulado también y aprobado el uso de este tipo de cultivos. Entonces, como les dije, se pueden estar ocupando mezclas de cultivos o cultivos mixtos, de los cuales se puede estar obteniendo ya en el nivel de laboratorio cultivos definidos que tengan probadas características de uso industrial, por ejemplo, que vayan a producir suficiente cantidad de lo que a nosotros nos interesa, que crezcan en tiempos cortos, el tiempo de generación que sea corto, que se les pueda dar todos los nutrientes que necesitan en condiciones de laboratorio. Entonces van a ser algunas de las características que hemos visto que deben poseer los cultivos para que puedan ser ocupados dentro de aplicaciones industriales. Y si tenemos cultivos definidos que sabemos bien, por ejemplo, la temperatura a la que crecen, el pH que es el óptimo, si conocemos también si necesita o no condiciones aeróbicas, cuánto necesita de oxígeno, todo eso nos va a dar una clara ventaja para tener, como ustedes ven, productos que sean más confiables en cuanto a sabor, características sensoriales, que nosotros podamos repetir y tengamos repetibilidad dentro de los procesos. Entonces, no que cambie el producto de un lote al otro, sino que a lo largo del tiempo se puedan estar produciendo los productos que lleguen a tener mismo sabor, mismas características organolépticas. De forma tradicional, y como se ha visto, ¿no es cierto?, desde inicios de la biotecnología tradicional, se ocupaba de forma empírica los cultivos. Entonces eran, por ejemplo, microorganismos que estaban
asociados a las mismas materias primas. Por ahí algún grupo, ¿no es cierto?, el semestre anterior hizo chucrut y también hizo los vegetales fermentados. Ahí ustedes no añadieron nada, ¿no es cierto?, de microorganismos, sino que se ocupaban los microorganismos que estaban presentes en la superficie, por ejemplo, de las hojas de la col, también que estaban presentes en superficie de los vegetales. Los que hicieron pan de masa madre, igualmente, ¿no es cierto?, no añadieron nada, sino que dejaron que se fermente y que se haga el proceso de forma tradicional. Entonces, eso va a ser microorganismos que están asociados a las materias primas que se les puede poner a cultivar. Sin embargo, no tenemos seguridad, por ejemplo, en lo que tenga que ver con seguridad alimentaria, que siempre vayamos a obtener el mismo tipo de producto, que estén en concentraciones adecuadas. Entonces, por eso llega a ser un limitante el utilizar los microorganismos que están asociados a la misma materia prima. Entonces, se busca, por ejemplo, tener mejores condiciones y que sean estos productos más confiables y que tengan aceptación del consumidor. Para eso también hay legislación, va a haber, y dentro de la legislación, por ejemplo, está mencionado que cultivos de microorganismos son generalmente considerados como seguros o que tienen esa categoría. Está, por ejemplo, declarado dentro del Códex Alimentarios, está también declarado dentro de lo que tiene que ver con la FDA de Estados Unidos. Ahí les indican, por ejemplo, qué microorganismos y en qué concentraciones son posibles de ser utilizados. Como sabemos, la fermentación de alimentos implica el proceso en que se convierten materiales crudos, las materias primas, en productos fermentados por medio del crecimiento y la actividad metabólica que van a tener los microorganismos. Estos microorganismos van a estar utilizando los compuestos que están presentes dentro de la matriz alimentaria. Por ejemplo, va a ser bastante fácil de que ellos puedan ocupar los carbohidratos, los azúcares simples. Van a ser sobre todo esas sustancias predilectas para los microorganismos y que puedan desarrollarse. Y luego, como efecto, ¿no es cierto?, del metabolismo, se puede estar generando cambio de pH, generación de sustancias como el ácido láctico, también el diacetilo, que tienen que ver con cambio dentro del sabor. Y ustedes mismos experimentaron, ¿no es cierto?, cuando hicieron yogur. Es muy diferente la leche de forma no fermentada, la leche que ustedes ocuparon, del producto final que fue el yogur. Vieron, ¿no es cierto?, que cambiaron características organolépticas. Entonces, eso se logra y bueno, va a ser más fácil de realizar con los cultivos iniciadores. Se expenden ya de forma habitual estos cultivos iniciadores y son muy utilizados dentro de las industrias, por ejemplo, los cultivos iniciadores. En todo el mundo vimos, ¿no es cierto?, la gran diversidad de productos fermentados que hay. Los principales microorganismos que van a estar involucrados dentro de fermentaciones, ¿cuáles eran? Eran 3 tipos de microorganismos, ¿cierto? Bacterias, levaduras y hongos filamentosos, que van a ser los principales tipos de microorganismos que van a tener aplicación dentro de alimentos, dentro de aplicaciones en la agroindustria. Se usan diferentes combinaciones para producir miles de alimentos fermentados a nivel mundial. Vimos con ustedes cuando tratamos la temática de leches fermentadas, ahí vimos con ustedes que había incluso, ¿no es cierto?, leches fermentadas que no conocíamos nosotros, de nombres diversos, incluso con combinaciones de diferentes tipos de leches. Entonces va a haber múltiples tipos de alimentos fermentados en todo el mundo. Asia y va a ser, ¿no es cierto?, también parte de los que tienen granos fermentados, cereales fermentados. De ahí nace la salsa de soya, el tempe, por ahí que algunos consultaron, y algunos otros productos derivados de fermentación. Se hacen actualmente, se puede ocupar fermentación natural, que es como la que ustedes manejaron el semestre anterior, o también fermentación controlada. La fermentación controlada se logra con cepas definidas de microorganismos que se van a estar adicionando de forma voluntaria al alimento. No sé si tienen preguntas hasta aquí.
¿no? Y aquí vemos algunas definiciones que tienen relación con los cultivos iniciadores. Por ejemplo, vemos aquí que va a ser cultivos de microorganismos, usualmente van a ser cepas bacterianas, de hongos filamentosos o de levaduras, que pueden ser cultivos puros. ¿Qué quería decir cultivos puros? Sí vimos, ¿no es cierto? Donde se cultiva solo una clase de microorganismos sin que haya la intervención de otros. Ya vamos a lograr, ¿no es cierto?, tener un solo tipo de microorganismo. Entonces eso serían cultivos donde esté un solo tipo de microorganismo. En las placas Petri les decía, ¿no es cierto?, que se debe ver las mismas características de crecimiento, misma coloración, misma forma de las colonias. Eso nos indica que pueden ser cultivos puros. También tendrá que hacerse, por ejemplo, observaciones al microscopio y de esa forma corroborar que está un solo tipo de microorganismos. También se pueden dar cultivos mixtos. Aquí pueden estar ya dos tipos de microorganismos o un conjunto más diverso de microorganismos que puede ser parte de procesos de fermentación. ¿En qué proceso ustedes se acuerdan que intervenían dos tipos de microorganismos? ¿Para la producción de qué? De yogur, ¿no es cierto? Ahí estaban Streptococcus thermophilus y también Lactobacillus delbrueckii, que estaban involucrados en el proceso de producción de yogur. Entonces, un cultivo de tipo mixto se necesitaría para poder formular el yogur de forma industrial y ya con características que sean más controladas. Tenemos ya, como les dije, cepas comerciales. Dentro vamos a estar viendo que, por ejemplo, hay una marca de cultivos iniciadores y diferentes productos para el área alimentaria, que es la marca Christian Hansen. Esa va a ser bastante diversa dentro de cultivos iniciadores para diferentes procesos fermentativos. O también se puede estar utilizando un producto que lo contenga, y esa es la forma que nosotros hicimos para obtener el yogur por medio del repique, ¿no es cierto? Entonces quisieron ustedes ocupar un poco de yogur que ya tiene la presencia de microorganismos y es utilizarle como el inóculo para poder tener el yogur. Entonces se puede estar ocupando también eso, productos que contengan los microorganismos como fuente de estos para poder utilizarles dentro de fermentación. Se pueden estar seleccionando los microorganismos por su habilidad de producir el compuesto de interés. Como les había dicho, va a ser fundamental conocer, ¿no es cierto?, que el microorganismo que se seleccione tenga dentro la ruta metabólica para poder ocupar la sustancia que nosotros le estemos dando. De nada nos serviría, por ejemplo, que no pueda degradar la lactosa, y entonces se nos frenaría el proceso, y incluso ese microorganismo, si no tiene fuentes asimilables, podría llegar a morir. Se pueden también utilizar, bueno, ustedes ven, son usados en la industria alimentaria para generar productos de calidad estándar. Entonces ya no tener fluctuaciones en calidad del producto, sino generar productos de calidad estándar y también manejar condiciones controladas. ¿Qué condiciones podríamos estar controlando dentro del crecimiento de microorganismos? La temperatura. Ya, gracias. pH. Temperatura, gracias Diana. Denise, temperatura, pH, ¿qué más? La actividad del agua. No le escuché, Diego, ¿se puede repetir, por favor? La iluminación, decía. Bueno, eso va a ser importante para fotótrofos, ¿no es cierto?, para microorganismos que necesiten luz. De ahí para otros microorganismos no es necesario realmente controlar condiciones de iluminación. Si trabajáramos con algas, cianobacterias, microorganismos que realizan procesos fotosintéticos, para ellos va a ser muy importante sí la iluminación. ¿Qué La más? actividad del agua también. Ya, gracias Isabel. La actividad del agua, les está faltando por ahí
una que es muy Puede ser también importante. la presencia de oxígeno. Ya, gracias Franklin, ¿no es cierto? La aireación, si requiere o no oxígeno, si son microorganismos microaerófilos, habrá que darles igualmente menor cantidad de oxígeno, si son anaerobios, para ellos el oxígeno es tóxico, entonces todo eso va a ser sumamente importante de mantener las condiciones controladas y asimismo también la suplementación del medio de cultivo con sustancias que sean asimilables para estos microorganismos. Deben ser, como ustedes saben, aquí adicionadas en concentraciones definidas. ¿Qué define la concentración de microorganismos que tiene que ser adicionada? La disponibilidad de sustrato, la cantidad de sustrato. De acuerdo a eso se puede saber qué cantidad de microorganismos vamos a tener que adicionar. Los cultivos iniciadores, o también conocidos como starters, van a consistir en una especie o combinación de especies microbianas que son adicionadas a productos alimentarios, a materias primas, y provocan transformaciones. Como hemos visto, ¿no es cierto? Se transforma en las cualidades organolépticas, de sabor, de color, de textura, de olor, y llegan incluso también a transformar el valor nutricional. Como ustedes veíamos cuando vimos fermentaciones de cereales, ¿no es cierto? Que iban a haber ciertos elementos, bueno, como el zinc, que estaba presente en este tipo de cereales y que no podían ser asimilables. Después de un proceso de fermentación se rompían los complejos que estaban formando estos elementos y podían ya llegar a ser asimilables por nosotros. Entonces pueden estar mejorando el valor nutricional, aportando beneficios a la salud del consumidor, como en el caso de los probióticos. Igualmente, probióticos vamos a estar tratando dentro de alimentos funcionales en la clase siguiente. Entonces, ¿alguien sabe qué son los probióticos? Son microorganismos que, si se administran en cantidades adecuadas, puede resultar benéfico para el ser humano. Ya, gracias Justin. Entonces van a ser microorganismos que deben llegar vivos, ¿no es cierto? En condiciones viables al sitio de acción donde va a ser el tracto gastrointestinal, y nos van a estar ayudando, por ejemplo, en procesos de digestión, en romper la lactosa, en poder romper macromoléculas, y de esta forma que sea más digerible para nosotros ciertos alimentos. Entonces los probióticos, como dice Justin, van a tener que ser suministrados en cantidades adecuadas. Por eso no todas las leches fermentadas, los yogures van a poder ser considerados probióticos, porque incluso no tenemos a ciencia cierta la cantidad que está haciendo parte de este tipo de alimentos. Hay otros que ya tienen mayor experimentación y que, por ejemplo, sí pueden llegar a ser considerados probióticos. Vemos aquí otras diferentes definiciones, bueno, pero que hacen referencia a lo mismo, que van a ser preparaciones definidas de microorganismos que van a necesitar ser adicionados a procesos de fermentación, y como su nombre lo indica, van a dar inicio al proceso fermentativo, produciendo cambios dentro de la matriz alimentaria en cuanto a composición química, sensorial de los alimentos. Y vemos aquí que, bueno, quien desarrolló por primera vez estos cultivos iniciadores fue Emil Christian Hansen en 1893 en Dinamarca. Él lo que hizo fue aislar microorganismos, como les he dicho, ¿no es cierto? Los microorganismos no es que se encuentran solitos por ahí, sino que en la naturaleza van a estar formando comunidades con otros tipos de microorganismos. Entonces él lo que hizo primero es llevar al laboratorio, generar cultivos mixtos, y de los cultivos mixtos aislar estos microorganismos. Entonces él trabajó, como ustedes ven, en la cervecería Carlsberg, y aisló cultivos puros de levadura, inicialmente levadura como Saccharomyces cerevisiae. Identificó y aisló estas levaduras que iban a ser responsables de producción de baja y alta calidad de cerveza. Entonces dentro de eso ya manejaron mejores los procesos, que pusieron a crecer este tipo de levaduras, y después ya
esta marca Christian Hansen tiene el desarrollo de diferentes cultivos iniciadores para diferentes tipos de aplicaciones. No sé si tienen preguntas hasta aquí. No, incluso bueno, ahorita se tienen también el mejoramiento de cepas microbianas que ya tienen mejor producción de compuestos de sabor, van a generar mejor textura, viscosidad de alimentos, entonces tenemos ya mayor cantidad de aplicaciones dentro de estos cultivos iniciadores. Y como les he dicho, ¿no es cierto? Ustedes trabajaron y cuando realizaron su proyecto el anterior semestre con técnicas de fermentación natural. Entonces aquí lo que se hace es añade la población microbiana deseable presente en forma natural. Como les dije, va a ser cepas de microorganismos que están de forma natural presentes dentro de la superficie, en el caso de los que hicieron el chucrut, de las hojas de la col, de los vegetales, entonces van a estar presentes de forma natural en materiales crudos. Algunos van a estar conteniendo estos microorganismos deseables y puede también darse por una fermentación previa a los materiales crudos, que se puede estar llegando a una fermentación natural. Como les dije, hay inconvenientes de utilizar esta técnica de fermentación natural, como no tener consistencia dentro de la producción. Entonces hoy podemos tener un buen chucrut, el día de mañana, si por ejemplo se ha lavado súper bien esa materia prima, incluso puede haber muy pocos microorganismos que no den lugar al proceso fermentativo en corto tiempo, sino que llega a tardar mucho tiempo en generar el mismo producto. Entonces son algunos inconvenientes que tiene la fermentación natural. Y con los cultivos iniciadores logramos una fermentación controlada, o también conocida como fermentación de cultivo puro o cultivo mixto. Aquí lo que se hacen es purificar los microorganismos que están relacionados con procesos fermentativos, se identifican y se mantienen en el laboratorio. ¿Cómo les manteníamos por largos tiempos a los microorganismos? Vimos, ¿no es cierto?, el anterior semestre. Tuvimos algunas técnicas que ayudaban a conservar los microorganismos por cortos periodos, por largos periodos. Aquí, bueno, a nivel industrial interesa mantenerlos por largos periodos. Si identificamos un microorganismo que sea altamente productor de alguna sustancia, ¿cómo podemos mantenerles? ¿Cuáles eran las técnicas y de larga duración para mantener cultivos de microorganismos? Liofilización y conservación. La liofilización, gracias Michelle, ¿no es cierto? Bueno, va a ser esa para mantener cultivos por largos periodos de tiempo. La congelación, pero específicamente ¿a qué temperatura? Creo que era 4. Tenemos, por ejemplo, cuando se ocupa a menos 80 grados, y ya va a ser para más largos periodos de tiempo, y también la preservación con nitrógeno líquido, ¿no es cierto?, que habíamos visto que se llega a menos 196 grados centígrados, y de esa forma se pueden mantener cultivos de microorganismos por un periodo extendido. Como les dije, aquí vamos a estar siempre también manejando lo que ustedes aprendieron el semestre anterior o semestres anteriores, para que no se olviden, chicos. Entonces se mantienen estos cultivos, igual la forma en la que les vienen los cultivos que ustedes puedan ocupar después para alguna aplicación va a ser como cultivos liofilizados. Así van a encontrar ustedes los cultivos. Entonces tenemos aquí algunas características que deben cumplir los cultivos iniciadores, como que van a ser cepas diseñadas para generar características deseables como sabor, textura. También va a haber un aumento en el volumen del cultivo iniciador que va a disminuir el tiempo de fermentación. También está probado, por ejemplo, el tiempo que podrían tardar en procesos fermentativos. Van a tener una calidad y estabilidad que se mantiene a lo largo del tiempo. También se deben mantener siempre condiciones asépticas. ¿Qué quería decir las condiciones asépticas? Limpias. Ya,
por ejemplo, bueno, si ya trabajan en el laboratorio, condiciones asépticas sería mantener limpios los mesones, previamente haber limpiado, ¿no es cierto?, con alcohol, con una solución clorada. También trabajar cerca del mechero. Siempre va a ser necesario mantener estas condiciones de asepsia. Y también en cuanto a medios de cultivo, deben ser previamente esterilizados. Aquí no debe haber presencia de ningún tipo de agente contaminante, si no podría llegar incluso a competir por el sustrato y puede estar creciendo ese tipo de microorganismo contaminante más que el que a nosotros nos interesa. Entonces se tienen que ajustar también parámetros como ya vimos: temperatura, oxígeno, pH, composición del sustrato, máxima cantidad de sustrato debe ser ocupada por el microorganismo, y para que genere gran proporción del compuesto va a generar también costos reducidos. Y dentro de algunas características también que debe cumplir un cultivo iniciador es que no cause efectos negativos a la matriz alimentaria, es decir, que dentro de su metabolismo, por ejemplo, no produzca sustancias que vayan a causar en que se haga amargo alguna sustancia dentro del alimento. Estar activos incluso en baja actividad del agua. Deben ser capaces de inhibir microorganismos patógenos. Dentro de eso tenemos las bacterias ácido-lácticas, que de forma natural van a estar produciendo, por ejemplo, bactericinas y también otro tipo de sustancias que van a estar inhibiendo el crecimiento de patógenos. También los ácidos orgánicos que se generan bajan el pH y hacen que sea menos un medio menormente colonizado por otro tipo de microorganismos. También deben formar estructuras homogéneas que protejan la estabilidad del producto. Deben ser igualmente ciertas cepas tolerantes a altas concentraciones de sal o de azúcar que puede estar conteniendo el alimento. Igualmente, por ahí veíamos el anterior semestre que, por ejemplo, en yogures que tienen altas cantidades de azúcares no es muy óptimo, porque no va a crecer igual los microorganismos, ¿cierto?, asociados con producción de el yogur. No deben interaccionar con sustancias orgánicas en el alimento, causando sabores no deseados. Entonces van a ser algunas de las condiciones que se van a estar manejando dentro de los cultivos iniciadores para que puedan ser fácilmente ocupados dentro de la industria. Entonces, como les dije, hay ya cepas estándar que son considerados como seguros para poder ocuparles dentro de aplicaciones de alimentos. No sé si tienen preguntas, chicos, hasta aquí. ¿No? No hay preguntas, continuamos. Como ustedes ven, va a haber, ¿no es cierto?, dentro de la historia de cómo se desarrollaron estos cultivos, vemos que se debieron seleccionar las cepas. Después tenemos ya la creación de ceparios a nivel mundial, que van a ser colecciones de microorganismos que son mantenidas. Sí hicieron ustedes también, ¿no es cierto?, investigaron sobre qué eran los ceparios en el segundo semestre, me parece. Y dentro de eso se encuentra, por ejemplo, esta American Type Culture Collection, que es una colección de cultivos de Estados Unidos y que va a tener las siglas ATCC, precedido de un código numérico que les va a dar identidad a los microorganismos que están involucrados o que forman parte de estas colecciones. Tenemos también a nivel mundial otras colecciones europeas. En el Instituto Pasteur de Francia también va a haber gran cantidad de cultivos de microorganismos que son ya estándar y son categorizados y mantenidos dentro de estos ceparios. Y como les dije, Christian Hansen inició con estos cultivos iniciadores y fue el primero que los comercializó, y con mayores de cultivos iniciadores de forma ya habitual, y van a tener que ver con diferentes industrias que ustedes pueden encontrar los cultivos iniciadores de la marca Christian Hansen. Si son un poco curiosos, pueden entrar a la página web y ahí pueden ver los cultivos
iniciadores que van a tener esta empresa. Las compañías de cultivos iniciadores van a proveer de cultivos a nivel mundial. Como vemos, Christian Hansen y Danisco van a ser de las más grandes empresas que van a suministrar cultivos iniciadores a nivel mundial. Van a tener características constantes, establecen la normativa de manipulación de microorganismos, conservación, van a mantener características fenotípicas, genotípicas de los microorganismos y generalmente vienen como cultivos liofilizados. Entonces, entrando a la página de Christian Hansen, ustedes pueden encontrar diferentes cultivos de microorganismos asociados a diferentes productos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el área de lácteos, producción de quesos, productos cárnicos fermentados y también pescados fermentados. Va a haber también diferentes cultivos iniciadores para vegetales, para también cereales, para la producción de bebidas fermentadas, que van a ser bastante utilizados. Entonces, a ver chicos, van a entrar ahorita a la página de Christian Hansen y van a buscar qué cultivos están, bueno, a ver, vamos a ver. Les voy a decir a quiénes van a buscar. A ver, Justin, Erika, Michelle, Andrea van a buscar qué cultivos iniciadores hay para la industria de lácteos. Cintia, Naila, Diego, Guadalupe para la industria de quesos. Anthony, Cindy, Diana, Fabián para la industria de cárnicos fermentados y también lo que tiene que ver con productos del mar. Tatiana, Eric, Isabel, Alan para plantas o productos vegetales fermentados y Franklin, Daniela, Kevin, Christian y Tatiana. Robert, ya le dije a usted, Robert para bebidas fermentadas. Tienen, bueno, les voy a dar 5 minutos para que puedan entrar a la página y nos cuenten qué encontraron o para qué productos encontraron la información. Ya sé. Que yo también. Para la primera, para lácteos. ¿Ya? Una pregunta. ¿Es Alan Collaguazo o Alan? Alan Gómez ya no está aquí, entonces para usted, Alan, era lo que le dije. Me dijo Ferments Plants Fats. Y sí, vegetales fermentados. Ya, entonces van a consultar eso, tienen 5 minutos y ya les pregunto qué encontraron. Entonces, o solo los que nombré. Solo lo que le pedí. Denise, no sé qué le dije a usted porque no anoté. Pero ya, entonces consulten chicos para que vean qué encuentran dentro de estos cultivos iniciadores. Nos vemos a las 7:05 nos vemos chicos con la información. Ya tengan lista para que me cuenten qué encontraron.
Ya terminaron, chicos, ya encontraron la página. Por ahí les veo que están ya sin hacer nada. A ver, levanten las manos quienes encontraron ya las aplicaciones dentro de las diferentes industrias de los cultivos iniciadores. Jocelyn, solo Jocelyn encontró. A ver, están 3 participantes que ya encontraron. Están 4. El resto todavía no encuentra. Cinco. A ver, el resto, chicos, no encuentran todavía. Porque solo tengo 7 de ustedes que tienen la mano levantada, que ya encontró las aplicaciones. El resto no tienen todavía. A ver, vamos a iniciar entonces con Tatiana. No sé qué aplicación le pedí. Para vegetales. Ya, ¿y qué encontró? Dice, dentro del segmento de bases vegetales fermentadas, los yogures o begueres, como son los conocidos, son la categoría más grande según los estudios del mercado. Eso encontré el señor en Chris Hansen. Llevamos 145 años aprovechando todas las posibilidades de la naturaleza para ayudar, dice, con nuestro esquí de cultivo vega. Ya. Bueno, hay algunos cultivos iniciadores que, por ejemplo, son para producción de yogures veganos. Entonces, a eso me imagino que hace referencia a lo que encontró. Jocelyn. Encontré algo para productos lácteos. Entonces decía que Chris Hansen trabajaba continuamente para ofrecer al mercado mundial nuevos cultivos que satisfagan las necesidades de alta calidad, rentabilidad, uniformidad, seguridad y flexibilidad que existen en la producción moderna del yogur. Y aquí teníamos los cultivos como son Yoplex, que decía que es una serie de cultivos mezclados y de una sola cepa para su uso específico en yogur. Decía que este cultivo forma la mejor base para las aplicaciones en lácteos termófilos como yogur batido, firme, líquido y concentrado. También había otro que es Exact, consta de cultivos principalmente mesófilos, se utilizan en productos de leche privada como el suero de mantequilla, el kefir, la nata agria, el queso cuar, el queso crema o el boroc. Nutris, que consiste en cepas individuales o prácticas mezclas de cultivos para productos lácteos probióticos. Fresh, cultivos bioprotectores, son una forma totalmente natural de disminuir el riesgo de deterioro causado por la contaminación por levaduras MOS y protege el valor de la marca y baja los costes que soportan las centrales lecheras en relación con los problemas de calidad. Y NoraFit, que era una solución perfecta para productos lácteos y lactosa. Ya. Bueno, falta ahí Sweetie, ¿no es cierto? Está de acá. Gracias, Jocelyn. Ustedes ven aquí que hay diferentes tipos de cultivos iniciadores dentro de la industria láctea. Cristian, ¿qué encontró usted? Ya, el mío era sobre las bebidas fermentadas.
y encontré uno que decía que era para los vinos, que se llamaba Viniflora, que contribuía a impedir el crecimiento de la flora no deseada y a proteger el potencial organoléptico del vino durante su maduración. A los elaboradores del vino se les resulta más fácil conseguir que su marca se asocie con una experiencia uniformemente agradable, que eran cultivos alimentarios naturales seleccionados para controlar los procesos fermentativos. ¿Ya? ¿Y qué productos encontraron ahí? ¿A quién más le tocó estos para bebidas fermentadas? A mí. Ya, ¿qué más encontró ahí? Dice Smart Bed, Harvest Leve 1, que es para lograr una cerveza acidificada en hervor uniforme y deliciosa en solo 16 horas. Es un cultivo de la gama de bacterias acidolácticas de Chris Hansen, que se ha diseñado específicamente para su uso en cerveza ácida. El Harvest LB1 contiene un cultivo liofilizado de inoculación directa del Lactobacillus plantarum, obtenido originalmente de un mosto de uva español, diseñado para optimizar la producción al tiempo que ofrece a los fabricantes resultados excelentes en cada elaboración. Ya, gracias Roberto. Entonces ven ustedes, ¿no es cierto? Hay bastantes aplicaciones dentro de las características que mejoran estos cultivos iniciadores. A ver, nos falta todavía lo que tiene que ver con quesos. ¿A quién le tocó quesos? Dianita, no sé si usted está levantando la mano. Yo, Cintia. Sí, Cintia, por favor. Encontré sobre los cultivos STAR. Dice, nuestros cultivos STAR se dividen en 8 segmentos de quesos en los que se engloban muchos tipos distintos de quesos. También los coagulantes son enzimas que descomponen la caseína, que es una fracción de la proteína de la leche, y esta descomposición provoca la coagulación del queso, que esa es la clave para la coagulación. Y luego las soluciones de maduración para propiciar una aventura de los sentidos, que en eso pueden ayudar en el proceso de creación de quesos emblemáticos. Y de ahí dice picante mantecoso con sabor a frutos de cáscara azul, verde o naranja. Christian Hansen invita a los fabricantes de queso a una aventura de los sentidos. Las soluciones de maduración adecuada no solo pueden llevar el sabor o el aspecto de la dirección que se desee, sino que también pueden aumentar la productividad. Y de ahí otras enzimas que mejoran el rendimiento del sabor y la textura. Ya, gracias Cintia. Entonces, ¿quién más consultó de quesos? Isabel. No, yo consulté, el mío era sobre las plantas para bases vegetales. Y había bastantes cultivos que decía que había cultivos para darle sabor y textura, cultivos también en base más a la salud y la calidad y sostenibilidad. Entre los de sabor y textura teníamos el Vega Premium, el Vega Bite, el Vega Harmony, el Vega Classic, el Vega Mint. Para salud teníamos el Vega Nutris, el BY101, toda una gran cantidad de... Y para calidad y sostenibilidad, el Vega Fresh Q101. Eso. Ya. Gracias Isabel. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, que hay múltiples aplicaciones de estos cultivos para inicio de fermentación. A ver, nos está faltando todavía lo que tiene que ver con cárnicos fermentados y productos, ¿no es cierto?, del mar. ¿A quién le tocaba eso? A mí me tocaba eso. Yo encontré que, por ejemplo, para la carne cocida estaba lo que es el Café Pro DLT48, que era para la aplicación superficial de fiambre, para aumentar el riesgo de proliferación de Listerina monocitogénesis. El Café Pro Imporus, el Bactocel CS300. Para el salmón estaba lo que es el Café Pro Colabiol. Para embutidos frescos estaba el Bactocel CS300, el Café Pro BSF77, y para carnes frías secas estaba lo que es el Bactocel CP77, el Bactocel SM75. Ya, gracias. Bueno, son
nombres comerciales que ellos manejan, ¿no? Pero bueno, ahí van a estar diferentes tipos de microorganismos en diferentes concentraciones. Ustedes ven igual, ¿no es cierto? Que va a haber, si ustedes compraran una cepa de estos microorganismos, va a tener una ficha técnica en la que les indicará cuánto se tiene que poner. Por ejemplo, para el yogur vienen unos sobrecitos de estos cultivos iniciadores y les indica que son para 50 litros de leche. Entonces ya está conocido, por ejemplo, la temperatura a la que funcionan, les indica en qué cantidad tienen que disolver, en qué condiciones, como nos indicaban, ¿no es cierto? Si es carne cruda o carne cocinada, todo eso les indica, y va a ser más fácil el que puedan ustedes ya aplicar estos cultivos. No sé si alguien más quiere decir algo. Cindy. Yo tenía el mismo tema. Yo miré, bueno, en lo que era específicamente como embutidos emulsionados y en el salmón ahumado. Los embutidos decía que tenía, se usaba lo que es el Safepro BLC48 en aplicación superficial de fiambre para minimizar el riesgo de proliferación de listeria, y también el Bactoframe CS300 para obtener el máximo efecto de la nitrificación y favorecer el desarrollo de los colores. Y en salmón ahumado decía que utilizaban solo el Safepro para mejorar la seguridad alimentaria y minimizar la proliferación de listeria. Ya, gracias Cindy. Como ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Vimos enfermedades transmitidas por alimentos. Ahí estaba listeria monocitógena, ¿no es cierto? Como una de las bacterias que podría estar causando estas enfermedades. Entonces, con esta aplicación de cultivos también logramos detener el crecimiento de microorganismos patógenos. Y ustedes ven igual que en esta página de Christian Hansen es bastante bien estructurada, que incluso les indica por aplicación, ¿no es cierto? Para salami, pepperoni, para para carne curada, seca, para productos como el tocino. Entonces ya está estandarizada para diferentes productos qué tipo de cultivo iniciador se tiene que ocupar. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo sobre lo que acabamos de hacer, para que ustedes revisen, ¿no es cierto? Ya tienen a la mano esta página, si quisieran comprar posteriormente para algún emprendimiento o algo, cultivos iniciadores, ya saben dónde encontrar. No sé si alguien quiere decir algo, chicos. ¿En qué parte dijo que se encontraba esta empresa de Christian Hansen? Es de Dinamarca. Ya, pero bueno, hay otras marcas también, por ejemplo, son de Estados Unidos y que igual producen estos cultivos iniciadores. Y bueno, luego les voy a presentar unos que van a tener, que son bastante innovadores, que por ejemplo van a ser cultivos iniciadores para producción de yogur vegano. Entonces es también interesante, ¿no es cierto?, que cada vez se desarrollan estas cepas que atienden también las demandas del mercado creciente. Ahorita hay personas que no son tolerantes a la lactosa, entonces pueden tener este tipo de productos. Primero la pulga. No sé si quieres decir algo más, Isabel. A ver. No. Ya. Entonces, bueno, ¿qué se va a adquirir? Es dependiendo de la aplicación que se le quiera dar. Entonces, va a depender de la aplicación, de qué producto quiera dar, ocupando una cepa o un tipo de microorganismo. Isabel se está habilitando su... A ver, entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la aplicación, se va a determinar la cepa que se quiera adquirir. Como vimos, van a estar cumpliendo múltiples funciones los cultivos iniciadores, como cuáles ustedes vieron que pueden ser que estén controlando poblaciones de otros microorganismos,
que vayan a generar compuestos de sabor, compuestos también que mejoren la textura del alimento, que produzcan ácidos dentro de su metabolismo, generación de gel, también que se dé, por ejemplo, la expulsión o sinéresis en el proceso de producción de quesos. Igual, dentro de la producción de quesos, ustedes vieron, ¿no es cierto?, que estaban los diferentes tipos de quesos, las aplicaciones, queso camembert, queso también el cheddar, y de acuerdo al tipo de queso también va a haber asociados diferentes tipos de microorganismos. Entonces se puede estar ocupando para el proceso de coagulación de las proteínas de la leche, también cultivos iniciadores que vayan a estar dando paso a este proceso de sinéresis, que va a ser la separación en dos fases, fase de suero y también fase del coágulo que se va a estar formando. Preservación de leche, también va a estar mejorando sabor y por producción de ácido. También se va a estar formando, por ejemplo, el diacetilo, que son sustancias que van a generar sabor, y el acetaldehído. Para preservación, como vimos, ¿no es cierto?, puede estar controlando la población de microorganismos patógenos, reduciendo el pH, reduciendo el potencial redox, generando mayor cantidad de ácido láctico. Anticuerpos también se pueden estar generando. Los anticuerpos van a ser proteínas de defensa que vayan a estar inhibiendo el crecimiento de otro tipo de microorganismos, los antibióticos, perdón. Tenemos también producción de peróxido de hidrógeno, acetato. Todo esto van a ser sustancias de control de crecimiento de otro tipo de microorganismos. Las bacterias ácido lácticas tienen esa capacidad de generar gran cantidad de productos metabólicos que ayudan a la preservación del alimento y al control de microorganismos patógenos y también de microorganismos que están encargados de descomponer el alimento. Formación de gas, formación, ¿no es cierto?, de estos huequitos en los quesos, producción también de texturas que van a ser diferentes dentro de los quesos. También estabilizadores de formación y desarrollo de viscosidad dentro del alimento, producción de polisacáridos que van a estar generando estas emulsiones más viscosas. También en cuanto a la utilización de lactosa, van a reducir el desarrollo de gas y otros sabores que no son los adecuados. Va a ser igual, van a estar, por ejemplo, degradando la lactosa en compuestos que ya son asimilables, que es la glucosa y la galactosa. Entonces sirve para personas intolerantes a la lactosa. Van a disminuir el potencial redox, igual mejora la preservación, el desarrollo de sabor. En quesos van a ser de especial importancia en el proceso de madurado aquellos microorganismos que vayan a tener la capacidad de realizar la proteólisis y la lipólisis. ¿Qué creen que quiere decir esto de proteólisis y lipólisis? Vimos que lisis era rompimiento, el prefijo proteo y el prefijo lipo. ¿Qué querrán decir? Rompimiento de moléculas de proteínas y de lípidos. Entonces se degradan estas estructuras de proteínas y lípidos de tal forma que se genera dentro de este proceso de rompimiento y degradación sabores, y va a mejorar el proceso de madurado de los quesos. Entonces, en quesos madurados van a estar actuando microorganismos que tengan la capacidad de realizar procesos de proteólisis y lipólisis. También tenemos otros compuestos que se pueden estar generando, como producción de alcohol en el kefir y el kumis, que eran requeridos, ¿no es cierto?, porque era una fermentación de qué tipo. Cuando se producía más de ácido láctico, otras sustancias. ¿Cómo se conocía esta fermentación? Como heteroláctica. Ya, gracias, Erika. Entonces, para producir procesos de producción de fermentación heteroláctica se pueden estar ocupando estos otros cultivos. Si les clasificamos, bueno, aquí tenemos un resumen de la clasificación atendiendo a la función que cumplen. Si, por ejemplo, en este caso son
primarios van a tener producción exclusiva de ácido láctico a partir de lactosa. Secundarios desarrollan otras sustancias que ayudan a poder generar sustancias de sabor, aroma, mejorar la textura. Entonces pueden estar por eso ocupando combinaciones de microorganismos, no solo un tipo, sino combinaciones o cultivos mixtos. También tenemos, por ejemplo, en cuanto a temperatura óptima de crecimiento, dependiendo, se van a estar ocupando sobre todo los mesófilos y los termófilos. Los mesófilos vimos, ¿no es cierto?, que el rango de temperatura es entre 20 y 40 grados centígrados. Aquí vemos que los mesófilos que se ocupan van a estar en el rango de los 30 grados centígrados y van a estar aquí Lactococcus, Leuconostoc y Streptococcus de diferentes tipos. En termófilos va a haber a 42 grados centígrados que se puede estar manejando estas cepas de microorganismos, y también tenemos estos cultivos que van a ser indefinidos, que van a provenir de cultivos naturales de leche o de suero, de los cuales se ha extraído y no están tan bien categorizados. Entonces pueden ser cultivos indefinidos. Estos no se los expende neofilizados, sino que van a ser más para lo que tiene que ver con fermentaciones de tipo natural. Los definidos van a ser aquellos que se prefieran, ¿no es cierto?, porque van a estar o presentes una cepa única o múltiples cepas que van a contener de 2, 3 o más cepas dentro de este cultivo, o mixtos, donde tenemos aquí que puede tener gran cantidad de microorganismos, incluso algunos en proporciones desconocidas. Entonces puede darse estos casos de tener cepas únicas, múltiples o mixtas de microorganismos. Como ustedes vieron, bueno, la marca Christian Hansen maneja sus nombres comerciales, ¿no es cierto? Ahí ustedes no encontraron específicamente qué tipo de microorganismo iba a tener esas marcas comerciales, y bueno, es la forma en que ellos manejan un poco en secreto la combinación de microorganismos, porque es el negocio de ellos, que cada vez se les compre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cepas que son de esa forma industriales, se puede manejar en nombres comerciales y van a ser cultivos definidos, múltiples, mixtos o también de cepas únicas. Cuando clasificamos a los cultivos iniciadores, también se pueden estar catalogando como lácticos y no lácticos. Entonces, los lácticos, ya sabemos, ¿cierto?, son bacterias que van a estar produciendo dentro de su metabolismo el ácido láctico. Aquí tenemos lo que son los bacilos y los cocos. Entonces se pueden estar clasificando por su morfología como bacilos o cocos, y dentro de esos tenemos una amplia gama. Aquí están solo como ejemplos, sin embargo tenemos realmente un listado bastante grande de bacterias acidolácticas que pueden formar parte de los cultivos iniciadores. En cuanto a a microorganismos no lácticos, aquí tenemos bacterias, levaduras, hongos filamentosos, y que producen otros tipos de sustancias, no el ácido láctico, que pueden estar produciendo etanol, otros ácidos orgánicos, el diacetilo, diferentes productos que van a estar ayudando dentro del proceso de fermentación. Entonces, tenemos aquí la clasificación en no lácticos y en lácticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Y fíjate una pregunta. Aquí en Ecuador se expende esto de los cultivos que nos dijo, los de Christian Hansen, ¿o no? Sí, se expenden, sí hay Christian Hansen. Sí importan este tipo de cultivos. También los que sí he visto también mayormente son de Danisco, marca Danisco. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No?
Entonces vemos aquí, ¿no es cierto? Ahí, de acuerdo a la temperatura, hemos visto que pueden ser termofílicos o también pueden ser bacterias mesofílicas, dependiendo de la temperatura a la que van a estar y la temperatura óptima de crecimiento. Entonces, aquí vemos algunos cultivos termofílicos de microorganismos. Estos van a requerir una temperatura más alta, como les indicaba ahí, y 32 grados centígrados o más. Entonces, incluso pueden llegar a 60, 40 grados centígrados, pero bueno, no son tan usados cepas que lleguen a temperaturas más altas, porque igualmente va a ser necesario mantener esa temperatura, el uso de combustibles para poder calentar estos medios de cultivo que puedan ser y puedan crecer optimalmente. Entonces tenemos aquí las bacterias termófilas, que son ocupadas como cultivos iniciadores. Tenemos aquí estos microorganismos, Streptococcus thermophilus y Bacillus delbrueckii, van a ser microorganismos que necesitan una temperatura un poquito más alta, ¿no es cierto?, de 35 a 40 grados centígrados para mantenerse. Va a depender realmente de cómo venga el cultivo, porque no solo hay una variedad de cultivo para el yogur, sino que va a haber muchas. No sé si encontraron ustedes eso dentro de las aplicaciones de leches fermentadas que estaban viendo ahí. Hay diferentes mezclas de cultivos para el yogur igualmente. Los principales que van a estar presentes es Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii. De ahí hay otras cepas, ¿no es cierto? El Lactobacillus GG, también, que es una marca comercial de un microorganismo que va a ser exclusivo para la marca Tony. Y tenemos también aquí para queso mozzarella, queso para hacer pizza o provolone, tenemos estos microorganismos que están asociados. Estos otros quesos igual tenemos Streptococcus thermophilus como cepa única, y aquí tenemos otros tipos de aplicaciones y van a estar aquí asociados estos microorganismos que ustedes pueden ver aquí en esta tabla. Entonces son diferentes aplicaciones que puede dárseles a los microorganismos dependiendo del metabolismo que tengan. Entonces se ocupa fermentos comerciales para controlar la fermentación, estandarizar el producto como ya vimos, y va a tener, por ejemplo, algunos inconvenientes que se pueden estar dando, como pérdida de características organolépticas singulares. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hay productos que son catalogados como productos de origen, es decir, que van a estar ahí asociados microorganismos endémicos o propios de alguna región en especial. Por ejemplo, aquí el queso andino es un producto que es de origen de Ecuador. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de quesos que son de origen o esos productos que son de origen, se debería realizar investigación y producir su propio cultivo iniciador. Entonces, para no perder características organolépticas o singulares que podría traer o acarrear el uso de microorganismos que vengan en los cultivos iniciadores comerciales. Entonces, para ese tipo de productos, como les digo, el queso andino, otros quesos de otros sectores que van a ser así endémicos, va a necesitar que se investigue qué microorganismos están involucrados y a eso se les desarrolle un cultivo iniciador que sea parte de esas aplicaciones, para no perder características organolépticas singulares de ese tipo de productos. Esos van a ser quesos con identidad propia, que tienen sabor y aroma diferenciales. Entonces esos deben respetar la microbiota autóctona, también que estén en proporciones relativas, que se den adaptaciones al crecimiento rápido y al tipo de leche que se está utilizando dentro de estas formulaciones. Como les dije, hay quesos, por ejemplo, que son realizados con leche de diferentes orígenes, de cabra, de oveja y de vaca, entonces generan también diferentes compuestos dentro de la fermentación que les hace quesos con identidad propia. Entonces a esos se tiene que respetar la microbiota y bueno, a esos no se va a poder utilizar estos fermentos comerciales porque no se va a obtener el mismo producto.
tenemos aquí igual se mejora la calidad, vimos, ¿no es cierto? Entonces se mantienen estándares de calidad, se llega a obtener el mismo producto, que sea consistente en la producción, no que en una fermentación obtengamos mayor ácido láctico, después menor y así, que varíe. No, con cultivos iniciadores mejoramos esta consistencia de los productos. Entonces, como les dije, cuando compramos cultivos iniciadores vienen o congelados o liofilizados, para que puedan trasladarse, por ejemplo, de Dinamarca, que esperaríamos que lleguen liofilizados, porque son cultivos que no requieren la liofilización. Después de que ya se liofilicen, no se requiere congelación o mantener a temperaturas de refrigeración, entonces es más fácil el transporte cuando están liofilizados. Entonces, si vienen estos cultivos de tan lejos, van a venir liofilizados. Y liofilizados luego habrá que activarles para poder ocuparles. Entonces, liofilizados están metabólicamente inactivos, entonces no van a estar viables todavía totalmente, sino que no van a poder reproducirse, sino que van a estar como metabólicamente inactivos. Va a ser necesario activarles para poder ocuparles. Se tiene que ver que, por ejemplo, en la materia prima no vengan compuestos inhibidores, como en el caso virus que afecten a bacterias, que son los bacteriófagos, que no tengan tampoco compuestos antimicrobianos, como cuáles podríamos esperar que estén como compuestos antimicrobianos. Pueden estar, por ejemplo, antibióticos, ¿no es cierto?, formando parte de la leche, digamos que viniera contaminada con antibióticos. Ahí, lamentablemente, por ejemplo, por más que tengamos el cultivo iniciador, posiblemente no crezca si está en cantidades altas de este antibiótico. Si vienen también y si no se ha dado un proceso adecuado dentro de la limpieza de los tanques donde se vaya a almacenar la materia prima, por ejemplo, puede estar también con desinfectantes, detergentes que vayan a inhibir el crecimiento de los microorganismos. Entonces tiene que controlarse también que la materia prima no tenga sustancias inhibidoras. Y después ya podemos realizar procesos de fermentación. En este caso es como ejemplo en la industria láctea, que se tienen que manejar las condiciones adecuadas, estar libres de compuestos antimicrobianos, bacteriófagos, controlar también la salinidad, temperaturas que no vayan a ser más altas, acidez igual, y el pH que también estén controlados dentro de las materias primas. Y también va a ser parte de la curva de fermentación y observar cómo cambia el pH a lo largo del tiempo, como les dije, para detener el proceso fermentativo. Con eso logramos productos lácteos de calidad y sabor, aroma, textura, y que sean productos igualmente con calidad adecuada. No sé si tienen preguntas, chicos, hasta aquí. ¿No? A ver, nos vamos a quedar hasta aquí. Continuamos con lo que tiene que ver con la segunda parte de los cultivos probióticos, de los cultivos iniciadores, cómo se producen, y también algunos ejemplos dentro de las industrias, la siguiente clase. Y empezamos también con probióticos, que son un tipo de alimentos funcionales. Entonces vamos a ver probióticos, prebióticos y simbióticos como alimentos funcionales, la clase siguiente. Entonces, ahora que ya tienen un poco de tiempo, pueden ir y revisar mejor la página de Christian Hansen, ver también otras marcas comerciales que proveen de cultivos iniciadores. Como les dije, también hay cultivos iniciadores que sirven para producir yogur vegano, por ejemplo, y que son también algunas aplicaciones bastante novedosas dentro de estos cultivos iniciadores. No sé si hay preguntas, comentarios, algo que quieran decir. ¿No? Ya, nos quedamos hasta ahí, chicos. Que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente semana. ¿Y qué? Sí. Yo, o sea, más que una curiosidad sería, lo que pasa es que yo estaba en el proceso de producción del yogur y no sé por qué a los 3 días ya se me inflaba el yogur y
No sé por qué sería, tal vez sería por exceso de fermento láctico que se puso, o sería por porque tengo instalaciones que están, que todo eso es lo que se controla, o bueno, que decía que sí se controlaba, pero y aún así no sé en dónde habrá esa contaminación o algo así, será de microorganismos, no sé, no, una curiosidad. Sí, puede ser que, por ejemplo, no sé si pasteurizaba la leche, si se lograba realmente alcanzar la temperatura de pasteurización, que a veces puede no estar pasteurizada bien la leche y ahí podría tener microorganismos contaminantes que puedan estar viniendo y que generen que se infle el yogur, que se genere gas. No sé si partió de leche pasteurizada. Sí partí, o sea, nosotros pasteurizamos a 67 grados centígrados y así, pero eso era con un tiempo, o sea, en un tiempo determinado, lo cual tenía que hacerse eso, pero no sé, creo que fallamos en el momento de poner el fermento lácteo, no sé, y se inflaba, o sea, era una curiosidad. Ya, porque más o menos se ocupa el 1% de fermento láctico, no sé si también ocupaba esa cantidad, porque se ocupa para inocular el 1%. Si activaban la cepa también, porque es necesario, por ejemplo, hacer una activación en agua tibia, por ejemplo, en el caso de las levaduras, que necesita primero ponerle en agua tibia para que esté ya activa la cepa. Entonces, puede haber alguna falla dentro del proceso, o que los tanques donde esté realizando el proceso de fermentación y no estén correctamente desinfectados. Entonces puede haber varios puntos donde se puede estar dando una contaminación del producto y que genere esto, o también que no se mantenga en refrigeración y después de ya el proceso de fermentación y se siga produciendo mayor cantidad de ácido láctico y que genere también gas. Entonces son algunos parámetros que sí es necesario controlar para generar el producto. No sé si le respondí, Diego. Sí, muchas gracias, y nos sacó muchas dudas y ojalá poder seguir realizando y poder igual hacer algunas preguntas también. Ya digo, sí, igual usted, si puede, igual puede más bien dar su opinión, porque ha utilizado usted, por ejemplo, fermentos lácticos, ¿cierto? Entonces puede traer los sobrecitos para que muestre a sus compañeros y les indique, porque la mayor parte de los compañeros no creo que ha realizado procesos con estos cultivos iniciadores. Entonces su opinión también es muy importante dentro de esto. Ya, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí y bueno, no sé si hay más preguntas o alguna opinión o algo. No, que tengan una buena noche, chicos, nos vemos la siguiente clase. Sí, es que hoy me fui por las abras con mi mamá y no me llevé una chompa y entonces estoy súper quemada. Igual una parte del seno también me quemé con el sol. Y justo ahora iba a grabar, pero no sé, estoy como quemadita por ahí. Quem a fez assim tão divina? Beija a flor, beija a menina. Quem a fez assim tão divina? Quem a fez tão bela e tão fera? Chuva e sol de primavera, senhora de tantos amores, a dona de Araxá.
beija vai desprezar. Beija-flor, beija-menina, minha vez assim tão divina, minha vez tão beleza espera, chuva e sol de primavera, senhora de tantos amores, a dona de Araxá. Por ela sonham os homens, minha beija, beijará. Senhora também pastores, do povo de Araxá. Por ela só tem os homens, minha beija vai desprezar. Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando. Todo homem é do mundo e se entrega a seu domínio e poder ter